En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del vientre de Jesús. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, todos los ángeles custodios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar un poquito al tema de cómo rezar la Santa Misa. Les recomendé el libro que sale también en internet, así descargable, que es El Tesoro Escondido de la Santa Misa, ¿okay? Por San Leonardo de Puerto Mauricio. ¿Okay? Entonces, El Tesoro Escondido. De la Santa Misa. Porque muchos preguntan, ¿no?, cuando vienen a la misa por primera vez, pero ¿cómo rezar la misa así en latín, si no entiendo latín? ¿No? Pero nos preguntamos con humildad, pues seguramente nuestros antepasados tenían mucha más fe y reverencia, ¿no? Entonces ellos rezaban bien esta Santa Misa, ya que es la fuente y la cima de la vida cristiana. Si tenían vidas cristianas tan nobles, tan fuertes, digamos, y formadas en la fe, tal vez ellos sabían, mas yo no entiendo, ¿no? Debe de ser la suposición. A diferencia de los que dicen, no, es que antes no entendía nada. Okay, ¿cuántos años tenías tú? Yo me acuerdo de la misa en latín. ¿Cuántos años tenías? Como 5 o 6, bueno. Ok, ¿y no entendías qué estaba pasando? Pues a los 5 y 6 años, imagínense. No. Entonces, tener este espíritu, actitud humilde y suponer, pues ellos sabían probablemente algo que yo no entiendo y yo no sé. Y entonces regresamos a un libro así y el mismo santo nos cuenta cómo la gente rezaba la Santa Misa, ¿no? Que vemos métodos que vemos reflejados en los misales antiguos, que no eran una simple traducción de la misa, sino una meditación sobre la misa. Entonces, como tal vez usted, bueno, como yo me di cuenta, para mí también me costó trabajo entender cómo rezar esta forma de la misa. Pero decía a mis amigos, lo más que iba yo, les decía a mis amigos en la universidad, en el teologado, es como la misa, pero meditación a la vez, ¿no? Iba entendiendo que es un modo más contemplativo o meditativo, ¿no? En que el silencio, el ambiente, las ceremonias conducen al alma a un estado de un coloquio íntimo con Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene un ritmo, digamos, diferente al cual tenía que acostumbrarme yo también. Entonces, acuérdense de los métodos que menciona, que es seguir simplemente el misal, meditar la vida, pongamos la pasión de Cristo, pero en el libro de von Kochem, que pueden encontrar en internet también, él explica, ¿cómo se llama? Como la misa maravillosa o algo así. Pero explicase todos los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Desde su infancia, ¿no? Con relación a la Santa Misa, ¿no? Porque a poco no se hace presente su encarnación, no se hace presente la presentación del niño de Dios en el templo, en las manos de María y de San José, en el ofertorio, por ejemplo. La resurrección, vamos a terminar hoy contemplando un poquito cómo están los misterios gloriosos presentes en la misa. Entonces, este libro es muy interesante también. O meditando los 4 fines. El para, ¿qué? ¿No? De petición, agradecimiento, reparación y adoración. Okay. Y por último, también de meditar o ejercerse en las 3 virtudes teologales, okay, que voy a explicar un poquito hoy.
Les dije en la última clase que tal vez no, como es más abstracto, pero hay muchas lecciones que debemos de entender, ¿no? ¿Verdad? Para seguir desarrollando la vida espiritual. Y acuérdense de que lo que es lo último en el orden de consecución o ejecución es lo primero en el orden de intención. ¿Sí? ¿Tomaron su café esta mañana? Okay. Entonces, este Aristotle les quiere decir simplemente si vamos a construir una casa, empezamos con el diseño, ¿no? Completo, hasta los detalles, para no equivocarnos en poner la tubería, los cables, los cimientos, cómo va a terminar, ¿no? Empezamos con la idea completa. Entonces, si no sabemos a dónde vamos, entonces, ¿por dónde comenzar? ¿No? Entonces, para que entendamos bien qué debe de ser el fin de todos nuestros ejercicios y prácticas de piedad. Pero eso ya expliqué, creo, suficientemente. Y en este libro de San Lorenzo de Leonardo de Puerto Mauricio, el señor Leonardo me corrigió anoche. Sí. Propone, ¿no?, de pasar un tiempo conectando cada parte con cada parte de la misa, que pueden leer en su libro, que es breve, no es muy largo, ¿no? Y empieza con las mejores y más inspiradoras citas sobre la misa. Para celebrar bien la Santa Misa se necesitarían 3 eternidades. Una eternidad de preparación, una eternidad para celebrarla y una eternidad para darle gracias a Dios, ¿no? Y dicen que Santo Tomás de Aquino, como vivía en el convento de los dominicos, acolitaba una misa en preparación y luego celebraba su misa y luego se quedaba para asistir a otra misa en acción de gracias, ¿no? El Papa Pío XII hacía eso también. Después de su misa, siempre hubo otro sacerdote celebrando otra misa en acción de gracias, ¿no? Bien. Entonces, pero las citas que más nos inspiran, ¿no? ¿Verdad? Porque si supiéramos, si pudiéramos ver qué es la Santa Misa, dice un santo, moriríamos de alegría, ¿no? Entonces, el valor infinito, ¿no? Y en cuanto nos encontremos distraídos o sin idea de en qué enfocarnos, por ejemplo, que pasemos por estos fines, ¿no? Pidiendo, agradeciendo, pidiendo perdón, adorando. Okay. Y en la última plática íbamos por la pasión de Cristo y les decía que llega a su culmen. Es una meditación basada en San Padre Pío, pero adaptada según yo rezo la misa, porque su misa era de 3 horas y ¿no? Hubo más tiempo de meditar. Entonces, algo más práctico según mi experiencia, ¿no? Y decía que es no solamente, ¿qué es el aspecto glorioso de la misa? Ustedes saben que se hace presente el mismísimo sacrificio de Jesús en Calvario por medio de que la consagración. Pero por la consagración, el Hijo de Dios se hace presente tal cual como está en la gloria celestial, nomás bajo el velo, digamos, de las especies sacramentales. Pero está muerto en el Santísimo Sacramento, está vivo, es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando exponemos solamente al Santísimo, ¿no?, la Sagrada Hostia, ¿se hace presente el sacrificio de Cristo? No. Entonces no vale, no sustituye a la misa. No es el sacrificio, es Cristo presente como está, digamos, en la gloria. Entonces tenemos que añadir otra razón. Ahí va en la consagración, pero futura catequista. A ver si se califica. Vamos a ver. No te ve la cámara, ¿no? Ni voy a decir tu nombre, Lucy, para que sepan quién era. ¿Qué? Entonces, por la consagración, pero por la doble consagración, ¿no? ¿Por qué 2 consagraciones? Porque consagramos su cuerpo y luego su sangre, y estando sacramentalmente separados, ¿okay?,
aunque sustancialmente está su sangre en su cuerpo y su cuerpo en su sangre, ¿okay? Pero visiblemente están separados, ¿okay? Y de Cristo sustancialmente presente. Entonces, estando siendo una apariencia visible de lo que sustancialmente está presente, digamos, ¿qué se representa por la separación de la sangre del cuerpo? La muerte, ¿no? Así como hacían en el Antiguo Testamento, así, hasta este gesto en cortar a los animales, dicen en forma de cruz, ¿no? Es otro libro, a ver si existe en español, How Christ Said the First Mass, como Cristo dijo la primera misa. How Christ Said the First Mass. A ver si está en español. Pero es interesante, es una meditación sobre todos los paralelos o semejanzas entre lo que sabemos de cómo los israelitas celebraban la Pascua y con las ceremonias de nuestra misa. ¿Okay? Entonces es difícil trazar toda la conexión histórica porque tenemos pocos documentos, ¿no? De los primeros siglos. Pero es interesante que después de la consagración a veces hacemos signos de cruz sobre la hostia y sobre el cáliz. ¿Qué significa? ¿Estamos bendiciendo a Dios? Pues no tiene sentido así, ¿no? Igual cuando ponemos incienso para incensar al Santísimo, en ese momento no bendecimos al incienso. ¿Okay? Porque no es mientras lo bendecimos para incensar al altar, porque el cual vamos a bendecir, ¿no? Al cual vamos a bendecir. Mientras al Santísimo no lo bendecimos. Es más simplemente un ofrecimiento de sacrificio de los granos de incienso que se queman delante de su Divina Majestad. Entonces decía, ¿qué decía? Las cruces. Y un sacerdote dijo en una plática una vez que así cortaban las víctimas en 4 partes, ¿no? Entonces ofreciéndolas a Dios. Entonces es como un símbolo de inmolación, ¿no? Es una interpretación. ¿Okay? Bien, entonces hay tantas referencias al sacrificio. Y otra vez, regresando a simplemente seguir al misal, ¿okay? Lo que les recomiendo es simplemente meditar al misal. Igual en la universidad mi director espiritual dijo, pues si tú vas a ir con la fraternidad de San Pedro, pues sería bueno conocer bien a la misa, medítala. Me dio el misalito, ¿no? ¿Qué significa, no? Yo podía pasar mucho tiempo nomás meditando cada oración de la misa, ¿no? Y cada ceremonia. Porque dijo el Papa Pío XI en su encíclica sobre Cristo Rey que la gente está más instruida en los misterios de la fe por las celebraciones litúrgicas de los misterios sagrados que por cualquier pronunciamiento dogmático, tan solemne que sea. ¿Okay? Que se acuerden de la homilía en Corpus Christi, que fue en junio, hace poquito. ¿Se acuerdan algo de la homilía? No. ¿Se acuerdan de la procesión? Sí, ¿no? Entonces se acuerdan que pues, hubo niñas echando pétalos delante de nuestro Divino Señor yendo por las calles, que la vecina de 120 años de edad, sin embargo, tenía que hacer todo lo posible para hincarse ante su Divino Salvador, y todo eso nos impresionó la fe más fuertemente en el corazón que la homilía, ¿no? Entonces, por eso el sermón más impactante es cómo tratamos a nuestro Señor, ¿no? ¿Okay? Digamos lo que digamos, si no lo tratamos con respeto y reverencia, no va a haber, ¿ok? Entonces, pero el aspecto de sacrificio en la misa, pero llega un culmen. ¿En qué momento se reúnen el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa? Cuando el sacerdote parte un pedacito y dice que haciendo 3 cruces,
ya que el Señor estaba muerto por ¿cuántos días? 3 días. Y decimos al mismo tiempo lo que dijo los apóstoles, ya resucitado, la paz sea con vosotros. Pero justo antes, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los acólitos? ¿Ningún acólito? Okay. Están exentos. Entonces, antes del per ipsum et cum ipso et in ipso, entonces hay un momento, después, el per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, ¿okay? Entonces hacemos la elevación menor, normalmente se toca la campana. Eso significa como la consumación de su sacrificio, ¿no? Entonces el consumatum est, consumado está, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, ¿qué pasa después del Pax Domini? O como parte de este, es la fracción, ¿okay? Cuando ya partimos la hostia. En ese sentido es como simbólico de su muerte, ¿no? De que su cuerpo ya está, digamos, roto, ¿no? O más bien partido, o el alma se separa de su cuerpo, ¿no? ¿Y a dónde fue su alma? Al limbo de los padres, ¿no? Al limbo de los justos, al seno de Abraham, para librarlos, ¿no? Eso es bíblico también, eso viene de la primera carta de San Pedro Apóstol, si no me equivoco. Entonces, es como se ofrece en sacrificio, entrega su alma, que ya va, y luego anuncia la paz, ¿no? Y desde ahí, yo muchas veces medito la resurrección de Cristo, ¿ok? Porque ¿en qué sentido es la misa gloriosa? Y eso corresponde a la tradición bizantina en gran parte también, porque en la misa bizantina, y acuérdense que esa es los apóstoles fueron a los confines de la tierra, ¿no? Y eran 12. No todos fueron al mundo occidental como Santiago, nuestro padre en la fe. San Mateo fue a Armenia, creo. Santo Tomás a la India, ¿no? San Marcos a Etiopía, entonces por todas partes, o Egipto también, ¿no? Entonces iban por todas partes. Entonces la tradición litúrgica data también tanto del Oriente como del Occidente, ¿okay? Tanto de Roma como de Bizancio, ¿okay? Entonces, y ahí en el Oriente tienen la misa de San Juan Crisóstomo. Como nuestra misa está bastante codificada y establecida con San Gregorio Magno, ¿no? En el siglo V, el canon de la misa fijo, así por él. Luego y muchas oraciones. Luego en el Oriente es San Juan Crisóstomo, que es siglo V también, a quien atribuyen su forma de la misa, ¿okay? Y es interesante, si pueden verla, pues pueden en el YouTube, nomás para tener una idea, pero es como estar en el cielo, hacia el diseño de la arquitectura de la iglesia. La iglesia está llena de iconos, ¿no? Y con una de Cristo, María, los apóstoles, el santo del templo. Y está como estar en el cielo, viendo los 24 ancianos, y es un simbolismo muy celestial, ¿okay? Y el sacerdote va incensando todos los íconos, como escuchamos en el Apocalipsis, que están ofreciendo incienso delante del Cordero. ¿Okay? Como el Apocalipsis, dicen, es en parte una descripción de la misa, porque fue el día del Señor, cuando San Juan fue elevado y tuvo esta visión del cielo, ¿no? Y vemos muchos aspectos litúrgicos, ¿verdad? Hay un libro, ¿quién lo puede abrir? Solo el Cordero de Dios. Como el misal, ¿quién lo abre? El sacerdote, ¿no? Lo besa. Hay incienso que ofrecen al Cordero, el Cordero que es ofrecido en sacrificio. Entonces es muy litúrgico el Apocalipsis, ¿ok? Y todo se canta, ¿ok? Tiene la costumbre que vemos en el Concilio de Nicea como ley en el rito bizantino estar de pie por toda la misa. ¿Por qué? Porque el sentido está en Cristo viene en su gloria,
Es como la parucía, la venida del Señor. Y el signo de respeto en el Oriente es estar de pie, ¿no? Como conservamos aquí cuando alguien entre de dignidad, si entrara el cardenal ahora, pues todos de pie y asustados y con gran reverencia para, ¿no?, recibir a su majestad. Entonces, y todo se canta, no hay poco silencio, todo se canta constantemente con letanías de Kyrie eleison, Christe eleison, y curiosamente, en tiempo cuaresmal, entre semana, no celebran la Santa Misa, celebran la liturgia de Santiago, dicen que es de Jerusalén, un rito que no tiene una consagración. Es como la liturgia de los presantificados, como tenemos Viernes Santo, ¿okay? No es técnicamente una misa, pero hay comunión, ¿okay? Entonces, ¿y por qué? Porque la misa es tan gloriosa que incluso durante Cuaresma, los domingos de Cuaresma cantan el Aleluya y no la celebran tal cual como misa entre semana, ¿okay? Otro énfasis, ¿okay?, que nos choca un poquito. Pero entendamos la razón teológica de que Cristo se hace presente en la misa. Cristo viene a nosotros tal cual como está en el cielo, ¿okay? Entonces hay el aspecto esencial, ¿okay?, que se presenta su sacrificio por la doble consagración, pero el hecho de que Él está presente y que lo vamos a recibir es un aspecto muy glorioso, ¿okay? Entonces, a partir de ese momento, normalmente yo voy meditando los misterios gloriosos. Tomándolo, les mencioné que ya después del Pax Domini, sit semper vobiscum, ¿okay?, enseguida, porque ¿qué es la oración que sigue? Esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sírvanos a recibirla para la vida eterna. ¿Okay? Ya es la recepción de la vida eterna, ya es la participación en la vida gloriosa de Cristo resucitado. Y enseguida decimos al Cordero de Dios. ¿Okay? Entonces, pero el Cordero de Dios, tanto es simbolismo, es un símbolo sacrificial, o digamos nos señala la esencia de que es el Cordero inmolado, pero lo vemos glorioso, reinando en el cielo en el Apocalipsis, ¿no? Entonces también es un aspecto, tiene su aspecto glorioso, ¿okay? Delante de quien pedimos perdón, ¿no? Misericordia, piedad. Y luego que la oración para la paz y la fidelidad. Sigue 3 oraciones que el sacerdote dice de voz secreta, que ustedes pueden seguir como una preparación para la comunión también. Señor mío Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires mis pecados, sino la fe de tu iglesia, y dígnate darle la paz y juntarla en la unidad, según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y otras oraciones pidiendo que líbrame de todas mis iniquidades y de todos los otros males, haz que siga siempre adherido a tus mandamientos y no permites que jamás me separe de ti, ¿no? Entonces, todo eso podemos imaginar en esta reunión con Cristo resucitado. ¿Cómo se hubieran sentido los apóstoles? ¿Cómo? Contentos, pero verdaderamente. ¿Pero qué describe la palabra de Dios? Miedo. Que asustados, como plasmados por, wow, aquí está. Pero miedo por, ¿cuándo fue la última vez que se vieron? Cuando le abandonaron. Entonces miedo como, nos va a castigar. ¿Okay? Igual es el sentimiento que escuchamos en esas oraciones. Wow, Cristo está presente. Ay, perdóname, ¿no? Ya viene en su gloria. Eso me da cierto miedo en cuanto no esté yo totalmente limpio. ¿Qué voy a pedir? Sino de que borre todas mis iniquidades, para que yo sea siempre fiel, que me dé la paz. ¿Y qué es la paz? La tranquilidad del orden, que ordene en mí todo lo que está desordenado, para que yo le ame más que a mí mismo, más que a este mundo perecedero.
¿no? Entonces, para que no sea motivo de juicio y condenación, mas por tu piedad me sirva para defensa del alma y del cuerpo y remedio saludable, ¿no? Eso es como la experiencia apostólica, ¿no? De que el Señor está presente, qué gozo, pero a la vez qué pena mía. ¿No? Entonces es por mi falta de fe, por mi falta de fidelidad. ¿Okay? Entonces, y luego recibimos al Señor en la Santa Comunión. Es Dios haciéndose nuestro pan, ¿no? Nuestra comida, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Es una pequeña meditación sobre, dice Santo Tomás de Aquino, que Cristo no se cambia de lugar cuando se hace presente sustancialmente. Ocupa el lugar donde su cuerpo está extendido. ¿Okay? Que no está extendido en espacio en la Sagrada Hostia. ¿Okay? Sígueme. ¿Okay? Bien. Entonces, está sustancialmente presente, pero según el modo de una sustancia, de modo que no podemos medirlo. Porque luego nos preguntamos, si su cuerpo está unido a su alma, ¿cuántos cuerpos tiene? Si hay tantas hostias separadas entre sí, y hasta qué tamaño, si tomamos en cuenta todos, ¿no? Entonces no funciona así. Está presente, pero sin extensión en espacio. ¿Okay? Sustancialmente presente, su cuerpo, ¿okay? pero sin extensión. ¿Okay? Milagros que Dios puede hacer. ¿Qué es la moraleja? Porque se lo menciono. ¿Okay? Su cuerpo sigue extendido en el cielo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, igual se convierte en nuestra sustancia. No, más bien somos nosotros que somos convertidos y consumidos por Él, ¿no? Para ser más y más como Él. Entonces es un momento, digamos, cuando recibimos al Señor, si tenemos su cuerpo presente, ¿dónde está su cuerpo? En el cielo. Entonces es como nuestro paso, digamos, al cielo. Si estamos en la presencia del Rey Celestial, debe de ser el momento de contemplar de que ya estamos en la gloria, ¿okay? En ese momento suelo contemplar la ascensión de Cristo, ¿no? Ahí están los apóstoles viéndolo, subiendo a lo alto, al cielo, ¿no? Y están en su presencia. ¿No? Y el sentido del purgatorio, ¿no? Para llegar al cielo, en esta oración después de la comunión. Tu cuerpo, Señor, que he sumido, y tu sangre que he bebido, adhiérense a mi corazón, y haz que no quede mancha de maldad en mí, a quien han alimentado estos puros y santos sacramentos, ¿no? Entonces ya es Cristo divinizándonos, santificándonos, ¿verdad? Con su luz divina, con su gloria celestial, asemejando nuestras almas a la suya. ¿Bien? Entonces, luego que sigue en la Santa Misa, después de la postcomunión, que pone las oraciones en resumen, digamos, el Dominus Vobiscum et cum Spiritu Tuo, y que dice el sacerdote. Ite missa est. Ite missa est. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que todas estas repasemos el imperativo plural en castellano. ¿Okay? Entonces, ite cantate, así con la boca floja ibérica. Entonces, ¿cómo sale? Cantad, id. ¿Okay? Toda esta forma imperativa plural en el español, digamos, como es, que decimos ustedes que es más culto, la segunda persona plural es vosotros, ¿no? Pero entonces si lo pronunciamos ligeramente, cantate, cantad, ite, id, ¿no? Ven la etimología fonética. Entonces, id, missa est. Okay? Leí sobre esta frase. Misa est, unos pensaban que literalmente fue enviada, que la oblación a Dios, ¿no? En un sentido, sí.
O misa como ya la congregación de personas. ¿Okay? Entonces que están en misa, la misa se ha terminado. ¿Okay? Pero unos dicen que id, nos recuerda de qué, bíblicamente, con los misterios gloriosos. Cuando dijo el Señor, id, o vayan. ¿Cuándo dijo eso? Cuando los mandó predicar por todos los confines de la tierra. ¿Y qué les dio para hacer esto posible y fructífero? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí estamos en el tercer misterio glorioso, ¿no? Entonces, yo contemplo en la postcomunión, ahí están todos orando con María Santísima, de repente viene el Espíritu Santo que nos envía a los confines de la tierra, ¿no? Y debemos salir de misa ya transformados, ya como otros Cristos, ya como María Santísima, ¿no? Cuando recibió a nuestro Señor en la Anunciación, ¿qué hace enseguida? Exactamente, va corriendo, dice, con prisa por las montañas. Viaje difícil para llevar a cabo la santificación de las almas, compartiendo pues el Divino Redentor con toda su gracia que lleva en sí, ¿no? Entonces, igual que sea el momento de retomar este compromiso ya estamos llenos del Espíritu Santo. En el rito bizantino cantan normalmente, después de la comunión hay una antífona que todos cantan y dicen, we have received the heavenly Spirit, we have found the true faith. Entonces, una referencia de que hemos recibido al Espíritu Santo. Hemos hallado la verdadera fe porque la Santísima Trinidad nos ha salvado. ¿Okay? Un aspecto, a veces ponen énfasis más trinitario, ¿no? Sobre los misterios de la redención. ¿Recibimos al Espíritu Santo en la Santa Comunión? Porque las personas no se pueden dividir. Se llama la incircuncisión. ¿Okay? Si quieren así presumir a sus maridos, ¿no? De que aprendieron hoy en la clase, incircuncisión. Quiere decir que cada persona como habita en la otra persona, son inseparables. ¿Okay? Si recibimos una persona, estamos en comunión con las otras dos personas, ¿no? ¿Okay? O más por imagen, si recibimos a Cristo, es el que sopla en nuestra alma, ¿no? Entrega su Espíritu a nosotros, ¿okay? Y ya estamos llenos del Espíritu Santo para transformar al mundo, ¿okay? Y luego, ¿qué? La bendición final, ¿no? En nombre de la Santísima Trinidad, ¿okay? Y eso pone todo en resumen, cómo damos la bendición. Unos dicen que comentan sobre la Biblia, unos diciendo que cuando Cristo los bendijo a la ascensión, tal vez lo hizo en forma de cruz, ¿no? Para bendecirlos y entonces por esta bendición de la Santa Cruz, cada que nos santiguemos es un resumen de todos los misterios de la fe. Es el Padre, ¿no? Quien envió a su Hijo, que envió al Espíritu Santo a todos lados para nuestra santificación, que recibimos de la Santa Cruz, que nos incorpora en la vida de la Santísima Trinidad, ¿no? Podemos meditar eso por horas, nomás cómo nos santiguamos. Entonces, así toda la misa llega a su culmen con esta bendición. ¿Okay? Entonces, en que llegamos a la gloria de la Santísima Trinidad, de vivir en su santa presencia, porque Él vive en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego, ¿qué contemplamos después? ¿Qué sigue? El último evangelio, que es el inicio de San Juan. ¿Y qué estamos contemplando en este último evangelio? ¿Cómo?
la Santísima Trinidad. Por eso San Juan es el águila, ¿no? Porque empieza en el principio, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Okay? Entonces, y como se encarnó, la luz brilló entre los hombres, pero los hombres no la recibieron, ¿no? Entonces, todo el misterio de nuestra vida. Y en ese momento sí estamos contemplando la Santísima Trinidad, ¿no? Estamos así de cara a cara con Dios en las tinieblas, ¿no? ¿Okay? ¿Y cómo termina? Y recordándonos, pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dioles potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen. ¿Cómo nacemos a ser hijos de Dios? Porque nosotros lo escogemos, ¿no? No, primeramente. Tenemos que consentir y cooperar, pero los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, ¿no? Es una gracia que recibimos, ¿no? Que Dios infunde en el alma, como en nuestro bautismo, lo recibimos gratuitamente, sin pedirlo, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo termina la misa? Sino la visión beatífica. Yo suelo contemplar, para conectar los misterios, la Asunción de María, ¿no? Ya está quitado el velo, ¿no? Ya ve por fin a su Hijo, a su Padre, a su Esposo, ¿no? Al Espíritu Santo en la gloria, ¿no? Y así termina la misa con ya el hombre es asunto, elevado al cielo, ¿no? Y en la misa rezada luego terminamos rezando las 3 Ave Marías, la Salve Regina. ¿A poco no corresponde al quinto misterio glorioso de la coronación de María, donde ya vemos que por todo ella compadeció en la primera misa de Cristo, consumada en Calvario, ahora está gloriosa como nuestra intercesora? Si Cristo vive siempre para interceder por nosotros, ¿qué hace su reina a su diestra? Sino lo mismo, ¿verdad? Entonces era el papel de la reina en Israel. ¿Quién era la reina? La madre del rey, no la esposa, porque tenía muchas esposas, pobrecito, ¿no? Pero tenía una sola madre, y entonces a ella le correspondía ser la reina, ¿no? Y vemos que uno trata de ganarse el reino a través de la madre del rey, haciendo un complot de que pídale que me dé esta parte, ¿no? Entonces, y así, entonces, y cuando entra Salomón, la presencia de su mamá, la reina, él mismo se postra delante de ella, diciendo que pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, pues, ¿no? Bien, ¿okay? Y ese es el papel de María Santísima, a quien confiamos nuestra perseverancia final, ¿no? ¿Verdad? Bien, ¿ok? Entonces los misterios gloriosos también en la Santa Misa. Y digo, por von Cochem pueden ya pensar en como los misterios gozosos. En un tiempo yo empezaba con el como tercer misterio gozoso, en el inicio de la misa, cuarto, hasta los gloriosos, rezaba varios misterios. Ok, pero digo, con tal de que el sentido que el Espíritu Santo les inspire, no llegue a ser si Él lo inspira está bien, okay. Pero con tal de que tus conclusiones o meditaciones no sean contrarias a la fe, están bien. Con tal de que porque no estamos hablando del sentido literal, histórico de cada ceremonia que tenemos que buscar en los libros. No, estamos meditando. Y si sirve para la fe, la esperanza y la caridad, sirve, ¿no? Por excelencia, ¿okay? A su santificación, porque es para santificarse. Y esa es la última meditación. ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces, la última meditación es de cómo la fe, la esperanza y la caridad, ¿okay? Ok, son las virtudes teologales. ¿Por qué se llaman teologales? Exactamente. Tienen a Dios no simplemente como su fin, sino como su objeto, ¿no? De lo que tratan,
¿okay? La materia, digamos, o el objeto formal, ¿okay? Pero traten directamente de Dios. A diferencia de las virtudes cardinales, ¿okay? Que son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Que tratan de cosas materiales. ¿Tienen medida? Sí. De modo que podemos errar por exceso, por ejemplo, ¿no? En la templanza, ¿no? Tan templados o tan medidos que no comemos lo suficiente o arruinamos la salud, ¿okay? Entonces hay excesos y defectos, ¿verdad? Hay que medir el tiempo que practicamos con cada cosa. Pero ¿hay medida de la fe, la esperanza y la caridad? No, porque es creer en Dios, esperar en Él, de amar a Él, y no hay medida. ¿Okay? Entonces, de modo que, y esas son las virtudes en el alma que nos divinizan. ¿Okay? Pues la gracia diviniza el alma, pero nos hace, si tenemos una participación en la naturaleza divina, la naturaleza se revela, se manifiesta por sus actos. ¿Okay? Entonces, si jamás me han confundido con un pájaro, ¿verdad? No, aunque ando de 2 pies también, ¿no? Así, de recto, como el pájaro. Pero ¿qué es lo que no hago que hace el pájaro? Vuela, ¿no? Entonces, estudiando sus acciones, así conocemos a la naturaleza, ¿okay? Entonces, si ¿a poco tienes una participación en la naturaleza divina? Si la tienes, pues haz un acto divino. ¿Y qué van a hacer? Milagros, profecías, rezar con fe, esperanza y caridad. ¿Okay? No apreciamos suficientemente esas virtudes, que son actos de valor divino. ¿Okay? La fe nos hace escuchar una sinfonía celestial que nadie más puede escuchar con oídos humanos, ¿no? Es solo por la fe que resuena con certeza los misterios de nuestra alma. ¿Okay? ¿Deseas ir al cielo? ¿Deseas estar con Dios por toda la eternidad? Pues qué atrevidos. Eso no les corresponde. ¿Qué están deseando? ¿No? Son seres humanos, olvídenlo. No pueden vivir donde vive Dios. Pero sí lo desean. ¿Y por qué? ¿No? Y eso vemos, ¿no? Los mundanos que nunca aspiran, nunca pretenden hacia lo alto, porque no tienen la esperanza en su alma, no tienen la gracia. Entonces no sienten ese deseo para el cielo como ustedes sienten, ¿no? Pueden amar a Dios como amigo. Toman como referencia los maometanos, que siguiendo a ese blasfemoso Mahoma, el falso profeta, entonces ellos, sin embargo, bien intencionados la mayoría hoy en día, porque no son de la primera generación, ¿no? Que sabían que era trampa. Entonces, por ejemplo, ellos hablan con mucha referencia a Dios, ¿no? Ven cómo se postran cada día, para decir sus oraciones. Pero ¿qué quiere decir musulmán? Como siervo fiel. ¿Okay? Pero son siervos. No llegan a ser hijos de Dios. Lo máximo es ser su siervo totalmente fiel. ¿No? Entonces, pero noten la diferencia. ¿Aman a Dios con un amor de amistad? No. Vas a llegar a tu patrón de trabajo y vas a darle un abrazo, amigo, ¿dónde vamos a comer hoy en la tarde? No, lo sirves con mucha reverencia, con mucha fidelidad, pero no vas a sentarte con la familia, ¿no? No eres miembro de su familia. ¿Okay? Entonces, pero ¿sienten ustedes una amistad con Dios? Sí, porque por la gracia santificante nos hace partícipes de la misma naturaleza. ¿Okay? De modo que todos nuestros actos de piedad y de devoción deben de ser para crecer en la fe, esperanza y caridad. Una lección importante
¿okay? Porque hay gente piadosa que a veces ponen demasiado énfasis, por ejemplo, en la templanza, que es muy, que debe de ser un énfasis normalmente en el principio de la conversión del alma, ¿no? De hacer mucho ayuno, mucha penitencia física, cuando pueden, sirve muy, muy bien, ¿ok? Pero a veces uno puede caer en simplemente una competencia, ¿no? De que yo puedo ayunar más que tú, entonces soy más santo, ¿eh? O se hace como un ejercicio simplemente físico, ¿ok? Entonces, ¿quién es el más fuerte y engendra más, por fin, soberbia, ¿no? De creer, yo soy el más devoto porque tengo más fuerza que todos los demás. Eso no es el lema de hacerse como niño, ¿ok? Entonces, hay falta a veces humildad o enfoque. Hagan toda la penitencia que quieran, pero a fin de que sean más caritativos, ¿ok? Si notas por fin que no he comido en 2 días, no he dormido menos que 2 horas, y estás sumamente irritable y gritas a todos, ¿qué? ¿Te está ayudando a ser más caritativo? ¿No? Me acuerdo de un padre que era muy, muy enérgico, pero tomaba una siesta cada día porque decía, si no, me es una ocasión de pecado. Cuando ya estoy cansado, me molesto fácilmente y grito a la gente y hay que escanto. No. Entonces, si tomo mi pequeña siesta, ya soy más caritativo. Bien, utilizando todos como un medio para crecer en ellos. Ahora bien, en el principio uno normalmente está muy apegado a cosas materiales, a placeres. ¿Puede amar a Dios con un amor puro? No, todos sus efectos están en la tierra, en la carne. Entonces, la penitencia sirve para purificar la caridad, para purificar la esperanza y la fe también, para que no juzgue según la vista, sino según la fe, para que desee al cielo, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero esa es la medida. En eso estamos pensando como directores espirituales, ¿no? Cuando se acercan, Padre, quiero hacer tal penitencia, tal. Y yo siempre voy a decir, primero tu meditación, ¿ok? La práctica más importante, ¿no? Es lo que más aumenta la fe, la esperanza y la caridad, ¿ok? La penitencia, ¿ok? Muchas veces necesitan más, porque no tienen un sentido, sabor de las cosas celestiales, porque todo su sabor está, su paladar es la tierra, la carne, ¿ok? Más penitencia. Pero a veces hay unos que quieren hacer más penitencia física, pero evitando el trato con su prójimo. Tu hermano es tu cilicio. A ver qué tal llevas ese cilicio, ¿no? Mucho más difícil, ¿no? Que pica más. ¿Yeah? Entonces, a veces tenemos que decir, no. Estás buscando lo que tú quieres. Por ser joven, de buena salud y fuerte, te gusta hacer penitencia, como un atleta le gusta hacer su deporte, pero te falta ser más amable, más paciente, más sociable. Entonces, dedícate a llevar ese cilicio de tu prójimo, ¿okay? Entonces, todos estamos pensando qué sirve para aumentar la fe, la esperanza y la caridad, ¿okay? A veces unos quieren decir más, quiero decir más oraciones, pero sabes que no sabes bien la fe. Tienes que estudiar. Pero no me gusta sentir las devociones. Ok, pero no es en eso de que consiste nuestra santificación. Te puedes desfiar en la fe si no tienes un entendimiento más claro. Okay? Bueno. Entonces, y brevemente, cómo se ejercen la fe, la esperanza y la caridad en cada misa. Pues nótense, si leemos con cada uno la definición, por ejemplo, de la fe, ¿qué es la fe? El asentimiento o aceptación es la definición genérica, la específica es una virtud sobrenatural por la que con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, queremos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas, por la ley natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, al cual no puede engañarse ni engañarnos. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cómo ejercemos la fe?
por repetir, ¿no?, actos de fe, de que creo, Señor mío, ¿verdad?, en todo lo que has revelado y que me propone la Santa Madre Iglesia. ¿Okay? Y como San Pedro, ¿no?, cuando reveló la Eucaristía, que mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, muchos no entendieron, todos no entendieron, y muchos se fueron, pero los apóstoles no. Dijeron que aunque no entendemos, creemos, sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Estamos contigo aunque no entendemos. ¿Okay? Cómo ejercemos, y esta fe va a ser purificada. Esos son, pueden estudiar en este libro en resumen, pero las noches oscuras, la purificación de la fe a través de los dones del entendimiento, por ejemplo, y de ciencia, nos hace sentir las cosas de la fe, ¿no?, con más sabor, digamos. Y pasando por una noche oscura, porque no es por la luz de la razón, sino porque Dios lo ha revelado. ¿Okay? Entonces, cuando San Vicente de Paúl, él tenía tantas tentaciones en contra de la fe. Tal vez han escuchado de las de Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, de Santa Teresita, hablan de esa noche oscura. Es para purificar la fe. Porque muchas veces decimos, sí, yo creo, porque yo entiendo, y tengo un argumento de que dice que no es por lo que entiendas, ni es por el argumento que te parece tan lógico. Y en la noche oscura se pone en oscuridad, digamos, esas razones, y solo puedes decir, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. San Vicente de Paúl tenía el credo escrito sobre su pecho, de modo que cuando sentía dudas en contra de la fe, mas como no podía sentir ningún consuelo, simplemente tocaba el credo diciendo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y por fin termina con una fe muy pura, que depende nada de la razón humana, ¿no?, en cuanto a su convicción, es basada en porque Dios lo ha dicho, punto. ¿Okay? Y lo sigo en la noche, como vemos en los patriarcas, ejemplos de fe, ¿no? Ve a otra tierra. ¿A cuál tierra? Pues por allá. Ok, con todas mis cosas, o voy a regresar. No, no vas a regresar. Ok, vamos. ¿No? Sacrifica a tu hijo primogénito y de quien vas a tener una gran descendencia. Pero si está muerto, tengo una pregunta, ¿no? Me parece, no cuestiona. Toma el cuchillo, listo. No entiendo, pero confío más en ti que en lo que entiendo. ¿Qué? ¿Bien? La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Así brevemente. La virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. ¿Okay? Entonces, de tender con certeza hacia la posesión de Dios mismo. Pero ¿qué es el subpunto, digamos? ¿Qué es la ratio formalis sub qua? Para explicarme. Entonces, ¿qué es la clave, digamos, el motivo secundario o anexo para poder llegar y desear el cielo? Por medio del auxilio omnipotente, ¿no? Ahí pueden ver cómo se purifica la esperanza. ¿A poco es nomás por esforzarse? No. Entonces eso solo llega a cierto punto en la vida ascética. Para llegar a la vida mística hay que ser elevados, hay que ser dóciles, hay que repetir con María Santísima, hágase en mí según tu palabra. No como San Pedro, yo lo haré, Señor, hágase en mí, hazme fiel, elévame, ¿no?, hacia ti, porque no puedo alcanzar, así, llegar a tales alturas. ¿Ok? Entonces, de modo que la purificación de la esperanza en la noche oscura, en las noches oscuras involucra un sentido de desesperación, ¿no?
de ya quitar toda la confianza falsa en sí mismo, ¿no? De modo que no puedo nada para agradar a Dios, voy a ser condenado, soy un inútil. Eso es como se sentían los santos, ¿no? Entonces en esas noches oscuras, pero terminan por fin diciendo que pongo toda mi confianza en ti. Aunque me matares, Señor, seguiré confiando en ti, ¿no? ¿Okay? Entonces, y la caridad, por fin, es la virtud teologal por la cual amamos a Dios por sí mismo, ¿okay? Y a todas las demás criaturas por amor de Él, ¿okay? Y eso implica un amor de amistad que compartimos con Él. Okay, en la misa, brevemente, ¿cómo ejercemos la fe? ¿Saben que hay una indulgencia que se gana por decir, así interiormente, no de voz alta, que cuando elevamos a Jesús sacramentado? Señor mío y Dios mío. ¿Okay? Santo Tomás lo dijo comprobando, sintiendo. Pero ¿qué dijo el Señor? Más bienaventurados son los que no ven y creen. ¿Y en ese momento vemos a nuestro Señor? No. Entonces profesamos la fe y crecemos en la fe, simplemente diciendo Señor mío y Dios mío. ¿Okay? Es un acto de fe. La esperanza, la caridad, todo lo que hacemos de ese sentido de sacrificio. Y los santos dicen por fin que el método más eficaz para participar en la misa es ofrecerse como Cristo víctima a Dios. Entonces lo que presentamos de pan y de vino, ¿qué representa? Sino nuestro sostén, lo que somos, lo que podemos hacer, y todo eso ponemos sobre el altar, ¿no? Para que sea inmolado, para que sea destruido, ¿no? Y transformado a ser el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? Un santo como acólito no podía esperar, acolitaba, pero nomás miraba a la Sagrada Hostia pensando en cuándo lo puedo recibir, ¿no? Con ganas de robarla, entre tanto, ¿no? Entonces tenía tantas ganas de que llegar este momento de recibir. Entonces toda la misa es una esperanza, ¿no? De que venga, que venga, que venga, que venga. Entonces, y que ofrecemos todo lo que somos, que no basta, que es insuficiente, destrúyeme, transfórmame en ti, ¿no? La caridad cuando comemos, que es el símbolo de amor, la consumación del amor humano, ¿no? Se hacen dos, una sola carne, ¿no? La intimidad de amor en consumar su matrimonio, ¿okay? Entonces, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando recibimos al cuerpo de Cristo? Hacemos una sola carne con Él y un solo espíritu, ¿no? Es una unión aún más íntima, ¿verdad? Que de lo máximo del amor humano, ¿no? En ese amor divino, ¿verdad? Él se hace, como decía San Agustín, Señor, estás más cerca a mí que yo a mí mismo. Estás más íntimamente presente, siendo el alma de mi alma, ¿no? La causa de mi ser, ¿no? Entonces, y de experimentar este amor, esta caridad, de ser transformados los dos siendo uno. Puede meditar los poemas de San Juan de la Cruz, ¿no? Así inspiran tanto, ¿no? De la noche oscura, la subida, pues la llama de amor vivo y el cántico espiritual, ¿no? Pero habla de... Y cuando escuchamos las lecturas, dice en uno de sus poemas de que no me envíes más mensajeros, que no me pueden decir lo que quiero. Escuchando su voz es un consuelo, pero solo aumento el amor y la tormenta de no poder poseerlo y verlo en este momento, ¿no? Escuchas la voz de tu amado, pero ¿dónde está? ¿No? Entonces quiero abrazarlo, quiero estar con él, ¿no? Entonces de toda esa transformación en unión de amor, pues habla mucho en sus poemas, ¿no? Entonces todo eso de escuchamos las lecturas, pero viendo que todo está velado aquí, ¿no? Y quiero ver, Señor, que te quiero ver, ¿no? Entonces quiero poseer, quiero amarte, ¿no? Si nos ejercemos también en esas virtudes y conectados con la pasión de Cristo.
¿no? Entonces lo vemos en su noche oscura, ¿no? En su agonía en el huerto. Y piénsenlo así, para que no tengamos un concepto melancólico, como solemos tener los melancólicos, ¿ok? De Cristo está sufriendo como nosotros sufrimos. Qué malo el mundo, qué triste es todo. No, Cristo no sufre como nosotros. En Cristo sufre con amor. Quiere ser inmolado, ¿no? Entonces, cuando está siendo flagelado, ¿no? Cuando está siendo coronado de espinas, está inmolando todo lo humano, ¿no? Ofreciéndolo, diciendo a Dios Padre, te amo más que mi vida humana, te amo más que todo lo que poseo, ¿no? Que me despojen de todo, no importa si tengo a ti, ¿no? Entonces, igual en la misa, ¿no? Lo que presenta nuestro sacrificio en el ofertorio, dando nuestro dinero, por ejemplo, al pan y al vino que sea destruido, inmolado. Participamos con ese espíritu de quiero inmolarme por amor de ti, ¿no? Consúmeme en la Santa Comunión, ¿no? Bien, ok, entonces es más difícil explicar detalladamente cómo rezar la misa así, pero acuérdense, hace sus meditaciones sobre los fines, sobre la pasión y vida de Cristo, deben de ser para tener más fe, esperar más en Él, menos en las criaturas, amar más a Él y a las criaturas no más por amor de Él, ¿no? Entonces que sean, digamos, el fin de cada devoción que practiquemos. ¿Bien? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué son las palabras que van a presumir a sus maridos? Circuncisión y la ratio formalis sub qua. ¿Ok? Bien. Circuncisión. Circuncisión. Eso es como ceder de sentarse en y circum, entonces de... ¿Se me explico con los gestos? De sentarse en, de estar metidos en por los que están alrededor, ¿no? Okay. Circuncisión. Y sub qua, la razón formal, sub qua, bajo la cual. Eso es como distinguimos perspectivas, ¿no? Entonces podemos estudiar al cuerpo, ¿ok? Sub qua peso, ¿no? Simplemente como físicos. Si la lanzamos por el aire, ¿hasta dónde? Si con tanta fuerza, ¿hasta dónde llega? ¿No? Podemos examinarlo físicamente. Podemos examinarla químicamente. Sub qua, bajo la razón de químicos, bajo la razón de peso, de cantidad, de cualidad, de belleza, de genética, de características raciales, ¿no? Entonces es la perspectiva bajo la cual, sub qua. Yeah. Muy bien. ¿Okay? ¿Lo hacemos? El libro Ser o no ser santo por el padre Antonio Roya Marín. Resumen de su magna obra, La Teología de la Perfección Cristiana. Lo bueno de este es que viene en menos de 200 páginas y el don de este padre es la manera de ordenar y precisar todo perfectamente, ¿no? De que leyendo este libro tiene toda la estructura y verdades del libro grande, digamos, sin tantos detalles, pero sin faltar una pieza fundamental, ¿no? Es como tan sistemático, ¿no? En su modo de exponer. Es más difícil de encontrar, viene obviamente de España, de la BAC, y a veces está aquí, a veces se agota y hay que pedirlo de nuevo, ¿no? Y esperar hasta que venga de España. Pero creo que se puede encontrar en internet también, ¿no? Yeah. Aunque hay que ver si tiene derechos de autor o quién lo está poniendo ahí. Bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Petitationem Beata Mariae Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen. Bien.